Buenos días maestra, buenos días compañeras. El día de hoy vamos a hacer nuestra exposición acerca de los fundamentos didácticos de todas las áreas curriculares. Para empezar, las integrantes de mi grupo a exponer, quien les habla, Clarita Giovanna Coral Cachique, Guaman Fasabi Carla, Guevara Yusema Rocío, Matutia Pagüeño Pierina, quien no se encuentra, está delicada de salud, y Restuxia Díaz Cecilia. Para empezar tenemos un pequeño resumen acerca de lo que son los fundamentos didácticos. Los fundamentos didácticos son aquellos que se manejan de manera adecuada y eficaz de acuerdo a las metodologías de investigación y los contenidos de las temáticas diversas para lograr un eficiente uso de la didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el fundamento didáctico se matiza la práctica del docente, cómo él va a desarrollar su clase o cómo él se va a desenvolver con los alumnos respecto a lo que ya tiene las temáticas abordadas, ya que se encuentra en un constante relación con las características personales, habilidades profesionales de cada docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. Todo ello tiene que estar organizado, bien matizado para que puedan trabajar en conjunto. Como una pequeña introducción al tema, en esta etapa de proceso, si bien sabemos que el proceso de enseñanza todo es global, se enfoca en uno solo, por diferentes autores, según sea el elemento central del mismo. Pero en general, la didáctica, como se dice, es el arte de enseñar, lo que el maestro puede hacer o lo que el docente puede aplicar en su dicha clase. También los materiales, su estructura y el contexto en el que se basa la situación. El contenido de la educación se entiende como un sistema de conocimiento, habilidades, estrategias, métodos de actividad y pensamiento, relaciones de valor que los estudiantes dominan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora vamos a pasar acerca de las áreas curriculares. Como primer área curricular tenemos el área de ciencia y ambiente. Como la competencia, indaga métodos científicos para construir sus conocimientos. Dentro de ello está el planteamiento del problema. Esto requiere el planteamiento de preguntas, de investigación, como su nombre mismo lo dice, planteamiento del problema. ¿Para qué? Para que pueda evidenciar lo que sucede. Planteamiento de la hipótesis. Consiste en plantear conjeturas o posibles explicaciones al problema planteado, posibles casi respuestas. También tenemos la elaboración del plan de acción, que es lo que se va a utilizar para dicha acción. La selección de equipos que conducirá a la respuesta y la solución del problema de indagación. También tenemos la recuperación de datos y análisis de resultados Bien, aquí el estudiante va a implementar un plan de acción diseñado. ¿Para qué? Para que pueda recoger aquella evidencia que ha venido elaborando durante todo este proceso. Para garantizar, es necesario que tengamos en cuenta un cuaderno de campo, donde vamos a ir anotando todas aquellas hipótesis que hemos realizado. Usar también instrumentos de medida, todos los materiales que son necesarios. En este proceso se deben cumplir las tecnologías más apropiadas y la matemática para mejorar las investigaciones y la comunicación.
También está la estructuración del saber construido como respuesta al problema. Implica revisar si las explicaciones, o sea, las hipótesis que hemos venido haciendo desde un principio, son coherentes con los resultados experimentales de la indagación, donde vendría a ser la constatación de las hipótesis, así como la información correspondiente en libros para formular las conclusiones a las que se arribaron. Y por último tenemos la evaluación y la comunicación, donde va a implicar conocer aquellas dificultades que hemos tenido durante la indagación y cómo lo resolvimos, para así poder tener aquellos argumentos científicos de los resultados, con tal fin que los estudiantes puedan ejercitar sus habilidades elaborando, investigando, porque de eso se trata la ciencia, de investigar, de hacer hipótesis, de formular todos aquellos que se involucren a las respuestas de los comentarios críticos de los pares. Ahora voy a dar pase a mi siguiente compañera que va a explicar de la siguiente área curricular. Continuando con la exposición, tenemos el proceso didáctico del área de personal social. Nos dice que se entiende como proceso didáctico a la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiante para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias, es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva e eficiente. Esto nos quiere decir que el proceso didáctico del área está pensando para todas las competencias, o sea, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye e interpreta historias, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos. Como pueden observar que el proceso didáctico del área está pensando para todas las competencias. Siguiendo con la exposición, tenemos el momento del proceso didáctico. Nos dice que, como se sabe, la didáctica es una disciplina y herramienta docente encargada de hacer práctico el proceso de aprendizaje. Además de ello, debemos de estar conscientes que la didáctica se relaciona además de los elementos. Entonces, eso nos quiere decir que la didáctica es importante que el docente conozca, maneje y domine dichas fases para que pueda triunfar en el campo educativo. Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso didáctico del área de personal social se desarrolla en 3 momentos, ¿ya? El primer momento tenemos en la problematización, que nos dice que consiste en que los estudiantes puedan hacer preguntas a partir de un tema planteado sobre diversas situaciones o a la vivencia de experiencias, es decir, poner en cuestión el tema propuesto que lleve a generar interés en los estudiantes y poder explicarlo. Entonces, esto consiste en que, continuando con la exposición, tenemos el análisis de información. Es el momento en que los estudiantes ahí van a buscar y van a utilizar diversas fuentes de información, en la cual podemos encontrar las fuentes orales, escritas, las imágenes y los diálogos, etc. El siguiente momento es acuerdo o toma de decisión. El siguiente momento es acuerdo o toma de decisiones, en la cual luego de haber hecho un análisis, los estudiantes van a plantear una respuesta a la problemática trabajada, ¿no? Esta respuesta está planteada luego de la reflexión y del acuerdo entre los estudiantes de una decisión individual que deben tomar ellos, ¿ya? Bueno, eso sería todo, maestra. Doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Siguiendo con la exposición, tenemos el área de matemáticas. Tenemos su primera competencia, que es resuelve problemas de cantidad. Como capacidad tenemos formalización de problemas.
Ahí la docente va a dar al estudiante dichos problemas para que lo resuelva. Otra capacidad tenemos búsqueda de estrategias. Ahí el niño va a pensar, va a buscar una solución para que pueda resolver el problema. Como otra capacidad tenemos socializa sus representaciones, donde implica que el alumno intercambie experiencias y confronte con los otros el proceso de resolución, seguido las estrategias que utilizó, las dificultades que tuvo, las dudas que aún tiene, lo que descubrió, etc. Enfatizando las representaciones gráficas o problemas que la docente lo va a dar, con el fin de ir consolidando el aprendizaje esperado, el vocabulario matemático, las ideas matemáticas, procedimientos matemáticos y entre otros. Acá también el docente propicia la socialización de las representaciones de los estudiantes. Para ello, se dice que va a interrogar sobre el significado de las representaciones realizadas por los estudiantes, cuidando el tránsito de una representación a otra. Orienta a los estudiantes para que identifiquen los procedimientos que presentan aspectos interesantes o novedosos y para que reconozcan las distintas formas de enfrentar dificultades buscando que el consenso valide sus saberes previos. Tenemos la capacidad de reflexión y formalización, donde implica que el estudiante consolide y relacione los aspectos y procedimientos matemáticos, reconociendo su importancia, la utilidad y dado respuesta al problema a partir de la reflexión de todo lo realizado que la docente entregó el problema al alumno. También el docente gestiona la reflexión y la formalización de procedimientos y nociones matemáticas. Para ello, reflexiona con los estudiantes sobre cómo han llegado al resultado, solución y qué han hallado a partir de sus propias experiencias. También explica y sintetiza, resume y rescata los conocimientos y procedimientos matemáticos. Tenemos última capacidad, planteamiento de otros problemas, donde implica que el estudiante aplique sus conocimientos y procedimientos matemáticos, entre otras situaciones y problemas planteados o que el mismo debe plantear y resolver. Aquí el niño va a realizar transferencias de los saberes matemáticos. También el docente brinda espacios para plantear otros problemas. Para ello, va a presentar una situación similar o diferente para que el estudiante plantee el problema y lo resuelva con mucha concentración. Presenta problemas planteados y permite que el estudiante gestione en lo posible de manera autónoma su resolución. Buenos días, compañeros, buenos días. Siguiendo con la exposición, ahora estamos en los procesos didácticos del área de comunicación integral. Pero primero vamos a hablar sobre el área de comunicación integral. Nos dice que para los procesos didácticos se pueden aplicar en el aula de manera pertinente. Es necesario crear un clima para aprender donde los niños y las niñas se sientan seguros y acogidos y en confianza para expresar tanto en la forma oral como en la forma escrita. También sabemos que el proceso didáctico en el área de comunicación son las intervenciones educativas realizadas por el profesor. Como bien sabemos acá, el maestro tiene que ver la manera de cómo va a enseñar a su niño, o sea, ambientar para que el niño se sienta concentrado, para que ellos mismos puedan desarrollar sus actividades. 3. Ahora seguimos con la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Que el niño va a interpretar y reinterpretar el texto a partir de los análisis y sus énfasis y matices intencionados, valiéndose por otros textos. Como bien sabemos aquí, antes de la lectura,
En este momento de la lectura implica el desarrollo de 3 estrategias, entre las cuales está identificar el propósito de la lectura, movilizar saberes previos y necesarios para comprender el texto y elaboración de predicciones a partir de indicadores que ofrece el texto. Bueno, en este momento de la lectura pues va a implicar el desarrollo de 3 estrategias, como venía diciendo: identificar el propósito de la lectura, movilización de los saberes previos. Ahí el docente va a seleccionar diversos tipos de textos completos de acuerdo a las necesidades completas de todos los estudiantes. Y durante la lectura, pues ahí el niño consiste en leer el texto utilizando diversas formas de lectura. Donde que va a consistir el texto utilizando de alguna forma, ya sea silenciosa, en voz alta, y donde que va a ir desarrollando las siguientes estrategias, como la formulación de hipótesis, formulación de preguntas y aclarar acerca del texto. Después de la lectura, pues ahí va a implicar las estrategias como formular y responder las preguntas. Ya. Ahora nos pasamos a la siguiente competencia, que es escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Realmente esto consiste de que se trata de un proceso reflexivo, porque se supone que la educación y la organización de los textos considera, aparte de los contextos y considerando el propósito comunicativo y así como la revisión permanente de los escritos con una finalidad de mejorarlo. Bueno, dentro de la planificación, este momento consiste en el planteamiento de ideas, en la identificación de necesidades de la información y la elaboración del plan de escritura. Y en la textualización, pues viene a ser que va a consistir en producir el texto de acuerdo a lo planificado. Y en la revisión, pues en ese momento en que el escritor compara su texto con los propósitos propuestos en la planificación, pues ahí van a evaluar y van a revisar su texto para corregir sus errores y los problemas que ellos mismos han redactado relacionados a sus textos. Ahora nos pasamos a la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Bueno, acá vamos a hablar que pues, se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para así expresar y componer ideas y sus emociones. Pues acá vamos a hablar antes del texto oral, pues en este momento pues implica que la generación del propósito comunicativo en los estudiantes teniendo en claro los propósitos de aprendizaje. Bueno, ahí el maestro, ¿qué va a hacer? Va a realizar preguntas para movilizar sus saberes previos, como por ejemplo, si la actividad va a realizarse en un programa, ya sea radial, entre preguntas, como por ejemplo, ¿saben para qué sirven estos programas? Puede ser unas preguntas que puede hacer el docente. Pues aparte de eso, también tiene que orientar al estudiante para así desarrollar sus capacidades acerca de la educación que van a ir ellos recibiendo. Y uno como estudiante, pues, ¿qué tiene que hacer? Es dialogar con sus compañeros y con su maestro para así identificar o establecer el propósito comunicativo. Eso sería todo, maestra. Muchísimas gracias.